Esta es la guía de práctico LED-ON práctico 3. En él lo que vamos a ver es la famosa ley de Ohm, que es una de las principales leyes de los circuitos eléctricos. Y entonces lo que vamos a ver es una clasificación de elementos bipolares según la ley de Ohm. Entonces aquí va a que buscar qué dice la ley de Ohm. Y lo vamos a hacer para un resistor que va a ser un zoom, soy una novedad, un zoom, un calentador de agua, y para una lamparita de auto, de moto, de nuestras casas, la lámpara común. Hay una información para leer y acá están las preguntas en verde, como ya hicimos en el práctico anterior, para que ustedes contesten las preguntas, busquen información. La primera, por ejemplo, dice qué es intensidad de corriente eléctrica, o qué es la intensidad de corriente eléctrica. Y bueno, la van contestando. Después está la lista de materiales. Acá está el procedimiento, que bueno, en nuestro caso va a quedar medio extraño, pero no se preocupen. Acá está el circuito cuenta de una fuente, un amperímetro, una lámpara y un voltímetro. Esto va a quedar claro en la siguiente parte del video. Y por último, que lo que hay que hacer es completar una tabla de valores para el primer elemento y para el segundo elemento. Uno va a ser el zoom y otro va a ser una lámpara común. Y bueno, y lo que hay que hacer es completar acá también esta tabla de valores y va a haber que hacer un gráfico o una gráfica. En este práctico lo primero que vamos a usar es un simulador de una página de la Universidad de Colorado, que en general se llama FEP. Y para entrar a ella hay que hacer clic en play. Tal vez lo más probable es que ya no tengan que hacer eso y ya esté como lo van a ver ahora. Entonces, cuento un poquito cómo es esto. Del lado izquierdo tenemos los aparatos o los elementos que queremos utilizar. Hay varias, una lista de 4. Nos marcan los puntitos acá. Y del lado derecho están los medidores. Entonces, quiero quedarme en este circuito, así como estoy haciendo yo. Estoy poniendo una pila. Después la lámpara. Un interruptor. Un amperímetro. El amperímetro y los medidores están a la derecha. Voy a agregar un amperímetro y un voltímetro. El voltímetro lo voy a poner en el medio. Y lo que me está faltando son los cables que unen todo para que prenda la lámpara. Los cables se ponen con este, el primero. Y voy agregando cables para que se vaya cerrando el circuito. Sigo agregando cables. Y voy dejando todo un poco más prolijo. Más cables. Voy uniendo los cables. Bien, y ahí se va armando el circuito. Para que el circuito esté completo me está faltando unir por este lado. Tengo la llave o el interruptor que va directamente conectado a la lamparita. La lamparita tiene dos extremos, falta unir el otro. Y con estos cables voy a cerrar el otro extremo. Y ahí se dice que se cierra el circuito. Bueno, una vez que... Si yo cierro el interruptor ahí, vemos que no funciona. Porque me está faltando unir acá. Ahora, una de las cosas interesantes de hacer es cerrar el interruptor y ver que la lamparita prende. Y lo que están viendo acá, esos celestes, son los electrones, como me dice acá arriba a la derecha, que esos electrones lo que están haciendo, me están mostrando la circulación de esos electrones en el circuito eléctrico. Si yo abro el switch o el interruptor, deja de funcionar la lámpara porque los electrones no están llevando energía a la lámpara. Cuando lo cierro, comienza a andar la lámpara. Una de las cosas interesantes de hacer acá es de dos cosas. La primera, que este simulador me permite, por ejemplo, mostrarme la corriente real, que se le llama a los electrones, o la corriente convencional, que es la opuesta a esa. Si ustedes miran, los electrones se están moviendo en sentido antihorario, pero si yo voy a la derecha acá y le pongo corriente convencional, que sería esa que están viendo ahora, que es la que se dice que sale del positivo y entra al negativo de la pila, de la batería, esa es la corriente que se utiliza como convencional.
Paso a los electrones nuevamente para ver qué está pasando y, por ejemplo, podría estudiar acá qué significa un aumento de voltaje. Entonces, antes de eso, para que me marque el valor de voltaje, debo conectar el voltímetro. El amperímetro ya está conectado y, como ven, va conectado en lo que se llama en serie, o sea, es parte del circuito, mientras que el voltímetro, el medidor de voltaje, no necesariamente. Este va conectado a un extremo y este va conectado al otro extremo. Bien, y ahí estoy corriendo para que se vea. Entonces, en este momento el voltímetro está indicando 9 volt, que es el voltaje que está entregando la pila, y el amperímetro, la intensidad de corriente, me está marcando 0,90 amperes, casi 1 amper. Bien, y ahí tenemos el circuito andando. Cosas interesantes que podemos hacer. Si hago clic en la batería, me permite invertirla y ver que la lámpara anda igual, pero los electrones cambiaron el sentido. Si abro el interruptor, deja funcionar la lámpara. Y lo otro que se puede hacer en la batería, que en la vida real no se puede porque las pilas son de 1,5 volts, esta sí me permite porque es una fuente regulada, se llama. O sea, le puedo cambiar el voltaje. Las pilas que yo compro, no. Las pilas que se compran en cualquier kiosco son fijas, tienen un voltaje fijo. Si preciso más voltaje, tengo que poner 2 o 3. Esta no, esta permite poner varias para simplificar. Entonces, puedo ver, por ejemplo, que si aumento el voltaje, aumenta el brillo de la lámpara y obviamente los electrones empiezan a circular con mayor velocidad. Y el amperímetro muestra ese aumento de velocidad de los electrones a través de un aumento en su medida. Ahí está marcando 5,20 amperes. Si yo aumento más el voltaje, está bueno este simulador porque, bueno, ahí no lo hizo. Pero se prende fuego a veces se prende fuego la pila. Bien, y eso es todo. La idea es que logren hacer esto y que cambien el sentido de corriente de electrones a, que es lo que se llama corriente real, a convencional. Luego volver a la corriente de electrones, cerrar el circuito y anotar un valor de voltaje y un valor de intensidad de corriente. Invertir la pila para que analicen qué es lo que está pasando y quede bien claro. Y ver bien la conexión del voltímetro y del amperímetro. Como dije, el amperímetro está conectado en serie y el voltímetro se puede conectar por fuera. El amperímetro es parte del circuito y el voltímetro, si yo saco el voltímetro, el circuito funciona igual, lo que el aparato no mide. Esa es un poco la idea. Y después lo otro que se puede hacer interesante es ponerlo al revés y ver que en un caso marca un valor positivo y si lo conecto al revés el voltímetro marca un valor negativo. Lo otro interesante es ver que si yo elimino el amperímetro, el circuito deja de funcionar. Si quiero que funcione de vuelta, debo agregar el amperímetro. Bueno, ahí me quedó torcido, pero se entendió la idea. Y después lo que voy a hacer es mostrar un video con esto hecho en la vida real. ¿Sí? Un video que filmé en el laboratorio con datos reales porque como vamos a ver la EDOM, vamos a analizar distintos elementos conectados. Acá el elemento conectado que se estudiaría sería la lámpara. En el circuito lo que ven es la fuente negra, sería la fuente corriente. Tiene varios clics, que es el botón negro. El otro botoncito rojo es de prender y apagar. Y tiene el positivo y el negativo marcado. El clip negro lo que hace es cambiar los voltajes. A medida que voy cambiando, va cambiando el voltaje del circuito. El aparato que está a la derecha es un tester o multímetro. Y lo que está midiendo ahí va a ser la intensidad de corriente. Y la incertidumbre que se maneja en ese aparato son 2 unidades en la última cifra que se escribe. O sea que sería 0,02 la incertidumbre del amperímetro. Y del otro lado
Es un aparato igual que está funcionando como voltímetro. Si miran los clips en que están conectados, uno dice 10 amperes y el otro dice 200 volts. Y entonces, usando la misma regla, eh, el multímetro que está como voltímetro, el que está a la izquierda, tiene una incertidumbre en el voltaje de 0,2 volts. Y después voy a pasar dos videos en que muestra la conexión. Y van a ir cambiando los valores de los clips y van a ir teniendo que anotar en una tabla, por un lado, la intensidad de corriente y aparte el voltaje que marca el voltímetro. La ley de Ohm consiste en hacer una gráfica y ver si un elemento es óhmico o no. Hay que conectar un amperímetro, este está conectado a un amperímetro porque acá marca amperes, y va conectado acá, donde dice 10 a DC y donde dice COM. Este está como voltímetro, está en la escala de 200 volts y va conectado en el de que dice volts y el común. El circuito consta de un cable que va al amperímetro, que está conectado en serie a través de este cable. Después pasa por la lamparita y de la lamparita se va por este cable, se va al negativo de la fuente. Estos dos cables que salen acá es el paralelo, porque un voltímetro se conecta en paralelo, y ahí me va a indicar lo que marca. Yo voy a correr este para que se vea lo que dice. Ahí se ve. Entonces, si apago la fuente, ambos quedan en cero. Mi primer valor es cero. Prendo la fuente en el primer clic y entonces sé que tenemos 0,09 amperes y 1,3 volts. Y apenas veo un brillo de la lamparita. Si le doy un poquito más, el voltaje pasa a 2,8 volts y el amperaje o el amperímetro marca 0,13 amperes. Y ya veo un brillo un poquito mayor. Si lo paso al siguiente clic, tenemos 0,16 amperes y 4,3 volts y un brillo más intenso de la lámpara. Entonces, a medida que veo que aumenta el voltaje, va a aumentar la corriente a 0,20 amperes, 6 volts y más brillo de la lámpara. Y así sigo. Y tengo 0,25 amperes ahora en el siguiente clic y 9 volts. Después lo que voy a estudiar es un zoom, ¿sí? Que es un calentador de agua. Tenemos la fuente apagada en este momento, el mismo circuito, sé que este cable acá va en serie, hasta acá, pasa por el zoom y por este cable se me va a la fuente. Acá tengo estos dos cables que son el paralelo del voltímetro y este conectado en serie. En cero marcan ambos cero. Cuando prendo pasa a 1,3 volts y 0,06 amperes. Al siguiente clic tenemos 0,12 amperes, 0,12, 0,13, 0,13 y 2,8 volts. Al siguiente clic tenemos 0,19 amperes y 4,3 volts. Siguiente clic tenemos 0,26, 27 amperes y 5,8 volts. El último valor es 0,41 amperes en el amperímetro y 8,8 volts en el voltímetro. Y ahí tenemos para graficar.